Hola, ¿qué tal? Bienvenida a esta unidad, tema 4 de este curso de gestión y control de las emociones. Y en este caso, en este vídeo, nos vamos a meter ya con dos, digamos, pesos pesados dentro del mundo de las emociones, ¿no? De alguna forma, de los incluso trastornos en ciertos casos, causados, en este caso, por la búsqueda de empleo. Hay que también diferenciar ansiedad y estrés que pueden ser causados incluso por una situación de trabajo, cuando ya estás trabajando y es el propio trabajo lo que te estresa, ¿no? La búsqueda de empleo también puede generar estas dos emociones, ¿no? Tan potentes, y es lo que vamos a ver en estos minutos. Porque es importante, como siempre, tener este conocimiento acerca de cómo funciona o qué son la ansiedad y el estrés en este caso. Como siempre digo, cuanto más conocimiento tienes de algo, más puedes controlarlo, puesto que conoces un poco todas sus vertientes, sabes cuál va a ser su siguiente paso y por tanto lo prevés también de alguna forma. Eso es mayor control al final. Bueno, entonces vamos ya, después de este parón, a tratar el tema de la ansiedad. Trastorno súper conocido, más bien súper sufrido, pero poco conocido realmente, ¿no? Y el estrés, que trataremos después, también muy hablado, muy comentado, pero no tan conocido quizá. Algunos puntos a comentar antes de pasar a la ansiedad serían estos. Como digo, son más frecuentes de lo que parecen. Mucha gente sufre incluso ansiedad, que es un trastorno bastante particular en cuanto a sus síntomas, digamos casi sin saberlo, ¿no? Pero está ahí. Y el estrés también es muy frecuente, incluso en situaciones de búsqueda de empleo, en situaciones laborales, de trabajo, como decía antes, pero también en situaciones de la vida diaria, ¿no? A veces te encuentras estresado porque te ves ahora mismo con 50 tareas que hacer y no te da el tiempo. Y eso al final te genera una serie de síntomas, pues de cansancio, incluso ansiedad, etcétera. Las manifestaciones de esos trastornos al final son múltiples, como digo. Yo, por ejemplo, conozco especialmente la ansiedad y es algo que puede manifestarse de repente con una sensación de nervios, de no tenerte en pie, de dolor de cabeza incluso, y en otras ocasiones pueden ser síntomas de tipo estomacal, por ejemplo. Con lo cual a veces no sabes muy bien identificarlos, es muy complicado hasta que no llevas un tiempo sufriéndolo y ya aprendes a controlar estos síntomas, ¿no? Por supuesto, hay que dejar claro que esto puede controlarse. Hay técnicas para reducir y controlar esa ansiedad y ese estrés, porque muchas veces están debiendo estímulos de nuestro entorno que en un momento determinado desaparecen o que aprendemos mentalmente a dar una respuesta adecuada a esos estímulos, ¿no? Y no a directamente somatizarlo, cosa que también suele pasar bastante habitualmente, ¿no? ¿Por qué tenemos ansiedad y estrés cuando buscamos empleo? El patrón siempre es el mismo, hay un estímulo exterior que provoca en nosotros una respuesta determinada. Cuando ese encaje no está bien hecho, la respuesta muchas veces no es adecuada ni proporcionada al estímulo, ¿no? En este caso, el estímulo que supone estar buscando empleo, no encontrarlo, que no te llamen, ver tanta información, no saber seleccionarla, etcétera, provoca muchas veces habitualmente una respuesta en ti en forma de somatizaciones, por ejemplo, como esas, el dolor de cabeza, la sensación de que te encuentras mal, hay gente que tiene mareos incluso, etcétera, ¿no? Simplemente porque esa respuesta muchas veces suele ser hasta desproporcionada, teniendo en cuenta el estímulo, ¿no? Y esta parte se puede controlar conociendo, ¿no? Como decíamos en otra unidad, conociendo el entorno, teniendo mayor información, sabiendo muy bien seleccionarla, organizando muy bien, teniendo mucho foco y también dejando esos espacios para hacer otras cosas, digamos que reviertan que provoquen emociones positivas en nosotros. En cuanto a la ansiedad, muy sufrido pero poco conocido, repito, estamos hablando desde un punto de vista de una definición oficial
de un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, intensa excitación y una extrema inseguridad. Es una forma de decirlo porque también es bastante complicado o complejo de definir. Hay una serie de manifestaciones clínicas, somatizaciones incluso, como las que decía antes, sensación de angustia leve o miedo, aparición de aceleración del ritmo cardíaco, pues por ejemplo las taquicardias, las tienes a veces cuando tienes ansiedad, respiración agitada, incluso que no puedes respirar, te parece que tienes algo metido dentro y no puedes meter el aire, sudoración que no corresponde con lo que estás haciendo en ese momento, sensación de flojedad, de que te caes, de que te mareas, etcétera, etcétera. Ya digo que en cada persona esto es un mundo, incluso dentro de la misma persona puede variar esa manifestación clínica de hoy a mañana. Por eso es muy difícil a veces identificar que el dolor que tienes en la cabeza es por ansiedad, simplemente, ¿no? Y no por otra cosa, por ejemplo. Técnicas de control de ansiedad, puesto que esto se puede arreglar, se puede controlar, vamos a ver un poco alguna técnica sencilla para que podamos empezar a saber cómo controlar nuestra ansiedad ante la búsqueda de empleo. Muy importante saber respirar porque no sabemos respirar, ¿no? Hay técnicas que puedes encontrar que te van a enseñar a llevar el aire hacia el estómago, luego subirlo, todo esto, ¿no? Sin embargo, respiramos por la nariz y al final nos da esa sensación también de falta de aire, incluso en el momento que te está dando como un ataque y no eres capaz de meter el aire del todo, ¿no? Si aprendes a respirar en unos minutos, pues esa ansiedad se va a rebajar. Centrarte en el presente, por ejemplo, estas técnicas de mindfulness son interesantes para aprender a hacer esto, ¿no? La ansiedad muchas veces se genera por una anticipación de lo que va a venir también, ¿no? Ay, pues estoy haciendo esto tal, no me va a dar resultado, digamos, no me va a dar resultado, lo voy a hacer mal, mira, esa entrevista que tengo me va a salir fatal, porque me van a preguntar no sé qué y no lo sé, etc. Te centras en el presente, en lo que estás haciendo ahora, en que lo que hagas ahora esté bien y los resultados posteriores ya los controlarás cuando llegue el momento, ¿no? Hablar de ello, como decía en otra unidad, es muy importante, porque otras personas pueden ayudarte, pueden darte algún consejo de un momento determinado, pueden darte información sobre ti mismo, de cómo te ven, que te puede ayudar. Bueno, y también estás, digamos, que sacando de ti hacia afuera una parte que te está ahí como molestando, ¿no? El hecho de contarlo también ayuda muchas veces. Y luego lo que llaman el slow life, es decir, tomarte la vida con un poco más de tranquilidad, rebajando tareas, haciendo alguna actividad que te guste, etcétera. Esto también te va a ayudar un poco a controlar esta parte. Y actívate en el sentido de, por ejemplo, el ejercicio físico, todo esto siempre ayuda incluso con la parte de la respiración, con lo cual también es muy interesante, ¿no? En cuanto al estrés, si queremos definirlo, también un poco oficialmente, estaríamos hablando de un estado de cansancio mental, que es un concepto un poco general quizá, provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal, que suele provocar trastornos físicos y mentales. La clave es un poco que te exijas más de lo que puedes hacer y por ahí viene la importancia de planificar y organizar la búsqueda de empleo, porque no me está exigiendo al día una cantidad de tareas excesiva que además vea que no me dan resultado. Es mucho mejor seleccionar las tareas muy bien, hacer esta y la otra que sé que me da más resultado, ver un resultado que provoque una emoción positiva, dedicar un espacio al descanso, etcétera, y no tener este nivel tan exagerado de estrés, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas del estrés, es muy habitual experimentar esos síntomas digestivos, pero otras pueden tener dolores de cabeza, insomnio, sentir tristeza o enojo, irritabilidad, incluso en casos extremos de estrés que acaban en síntomas depresivos incluso, o una irritabilidad extrema, ¿no? Que es lo que hay que evitar a toda costa. Lo mismo, técnicas para controlar el estrés. ¿Qué podemos hacer aquí para rebajar estos niveles y ver las cosas de otra forma, ¿no? De algún modo? Practicar ejercicio físico, como decía antes, por supuesto también ayuda en esto. Tener una dieta adecuada también por esa especie de, bueno, por esos síntomas, digamos, tipo estomacal que son muy habituales.
Desensibilización sistemática es una técnica que se utiliza en psicología, por ejemplo, para tratar las fobias, en el sentido de que si tienes, por ejemplo, miedo a una araña, primero te enseñan una araña en foto, de lejos, luego te enseñan una araña real a 3 metros de ti y luego te la van acercando, ¿no? Poco a poco tú vas acostumbrándote a ese estímulo que te genera ese estrés o ese miedo o esa fobia, por ejemplo, en ese caso, de forma que al final llega un momento que te acostumbras a él y lo aceptas y tu cuerpo lo acepta perfectamente, ¿no? Eso también se puede hacer con el estrés. Técnicas de relajación física, hay 800 millones de estas. Aquí también el tema de la respiración influye en el tema de relajación y relajación mental, temas de meditación, por ejemplo. Hay gente que hace yoga también, no temas de yoga, por ejemplo, pilates, todo este tipo de cosas, ejercicios que son como más calmados, también te pueden servir en esta parte, por supuesto. Entonces, siempre, contacta conmigo, sígueme en redes sociales también si quieres, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera. Y muchas gracias como siempre por haber estado aquí estos minutos conmigo y te espero en la siguiente unidad.